Marta, estamos en pantalla grande. Sí, Martu, hoy estamos en grande a lo grande. A pocos minutos de comenzar la clase magistral sobre los desafíos de gobernar en el escenario de complejidad, en el auditorio de la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras ustedes se están acomodando, les recordamos que contamos con un gran panel que pronto van a estar acá, en estos livings. Espera, ¿dijiste Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Fíjate que por ahí tiene que estar Horacio. ¡Ay! ¿No? Gracias Martu y Marta, bienvenidos a la Casa de Gobierno. Bienvenidos a todos los que están en el auditorio y a todos los que además nos están escuchando por el Zoom desde todas las provincias del país. Me alegra mucho que se hayan sumado a esta clase magistral que va a tener oradores de lujo. Espero que disfruten mucho esta clase y que se sigan sumando a todas las propuestas de capacitación que tiene el Instituto para seguir construyendo juntos una gestión pública de calidad. Lo que hace la tecnología, Martu, ¿eh? Recién estábamos en la pantalla grande. Y ahora estamos acá, Marta, en el auditorio de la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a todos los que se sumaron. Bueno, ¿todo listo? ¿Podemos comenzar? Buenísimo. Entonces le damos la bienvenida a la directora del Instituto de Formación Política y Gestión Pública, Karina Espalia. ¡Wow! ¡Qué nervios! Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos los que están acá en el auditorio y a los que están conectados por Zoom, que es nuestra manera habitual de estar en contacto, de conocernos. Y esta es la primer clase que vamos a estar andando por todo el país de esta manera, una nueva forma de vincularnos. Una parte presencial y los demás por Zoom. Que así tenemos el enorme desafío de dar hoy por inaugurada esta primera modalidad. Y nos convoca un tema que creo es muy movilizante para todos, es el cierre de un seminario que venimos realizando con la Fundación SIGOP, que tuvo su primera edición el año pasado, fue tan exitoso que replicamos este año, y es pensar, reflexionar cómo es esto de gobernar en escenarios de complejidad. Y tenemos, como decía el jefe de gobierno que nos dio la bienvenida, como decían Martu y Marta que nos acompañan siempre, un panel de lujo. Voy a invitarlos y mientras que voy invitándolos, cuento un poco cómo va a ser la dinámica, porque vamos a estar conversando, no solo ellos acá, sino que también ustedes que están sentados acá en el auditorio y los que están por Zoom también. Va a haber una instancia donde todos vamos a estar conversando. Tengo el honor de presentar al ministro de Gobierno, el señor Jorge Macri. ¿Esto solo? Yo igual vine por Marta y Martu. Yo quiero hacer un video con ellos en algún momento, porque hasta ahora no pude. Bueno, son ya está. celebrities ya. Ahí están. Ahí está. Bueno, Marta y Martu son... Marta y Martu. ¿Dónde me tengo que sentar? Donde vos quieras. Acá en el instituto tenemos libertad absoluta y así las cosas fluyen mejor. Y ahora, quien estuvo a cargo, quien dio cada una de las clases, quien las programó, quien las pensó, el señor presidente de la Fundación SIGOP, Luis Babino. Qué grande, Luis. Gracias. Nos saludamos como con micrófono, no sabemos. Si no. Hola, Luis. ¿Cómo te va, ¿Cómo Jorge? va? ¿Cómo andás? Y como es esto de gestionar en ámbitos de complejidad, se nos complicó. Se nos complicó porque una de las oradoras principales de este gran panel dio positivo de COVID. Pero, como hay que seguir adelante y, a pesar de los problemas, seguir gestionando, va a estar conectada desde Zoom, que ya está desde ahí de su casa, Julia Pomares, jefa de asesora. Ahí está, mirá. ¿Sí? Mirá Ahí está. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, y quien va a estar moderando esta charla es un especialista en comunicación política, docente del instituto, el señor Pablo Pérez Paladino. Bueno, los dejo con ellos Pablo, a pensar mientras conversan.
Muy bien. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias, Cari, por la presentación. Se escucha bien, ¿no? Sí. Sí. Ahí estamos. Bueno, Julia, desde el otro lado de la pantalla, Jorge, Luis, muchísimas gracias por participar, a todos los que están acá en el auditorio, que la verdad que está casi completo, y me imagino que debe haber muchísima cantidad de gente del otro lado de la pantalla viendo en vivo y en directo este evento. Un poco el disparador de esta clase magistral o de esta charla la planteamos con Luis. En realidad Luis la planteó y lo estuvimos charlando el año pasado en el marco de las capacitaciones que brinda el Instituto. Y el Instituto lo toma como disparador para empezar con este primer evento que lo estamos viviendo, ¿sí? que un poco nos trae en un escenario de un cambio de paradigma muy fuerte, en donde los gobiernos, dentro de las debilidades, tienen que empezar a buscar sus fortalezas, ¿sí? Estamos viviendo no solamente fenómenos en Argentina, sino en todo el mundo, en donde predominan las coaliciones, ¿sí? Y dentro de las coaliciones, obviamente, hay espacios políticos de diferentes pensamientos, con diferentes ideas, ideologías incluso. Y el desafío que tenemos por delante, desde lo público, ¿sí? es tratar de encontrar consensos dentro de esas estructuras, ¿sí? Y los consensos, dentro de las estructuras, dentro de la manera de gobernar, tienen un fuerte impacto, van a tener un fuerte impacto dentro de la sociedad, ¿sí? Que es una sociedad cada vez más demandante, ¿sí? También, como Cari me presentó, yo soy especialista en comunicación política, vivimos un fenómeno, desde un tiempo a esta parte, de un ciudadano que es protagonista del debate, ¿sí? Que demanda información, que demanda soluciones rápidas, concretas, y que está interpelando al político y a la política constantemente. Es por eso que las estructuras políticas de administración pública también, no solamente tienen que buscar consensos, sino que tienen que estar preparadas para este desafío. Y siguiendo un poco el guión de la presentación, me pareció, ya abro el juego con Julia del otro lado, me pareció interesante lo que estuviste escribiendo el otro día, que estuve leyendo un poco. Como disparador inicial, Julia dijo, no hay atajos para transformaciones duraderas, ¿sí? ¿Querés empezar un poco a reflexionar sobre esto y después abrimos el juego al resto de los panelistas? Gracias, Pablo, y un saludo también a Jorge y a Luis. Lamento no poder estar ahí, pero bueno, estoy de todas maneras. Sí, a mí me llamó mucho la atención y eso fue lo que me llevó a esa reflexión que vos mencionabas, Pablo. Hace unos domingos, 3, 4 domingos, el mismo día pasaron dos cosas que parecían bastante desconectadas entre sí, pero que para mí tenían una conexión, dos fenómenos políticos con una conexión particular. Fue el día en que en México hubo un referéndum bastante particular, porque era un referéndum revocatorio llamado por el propio presidente, ¿no? En general los referéndums revocatorios los llama la oposición, en este caso el presidente de México había hecho uso de ese mecanismo, y habían ido solo a votar a las urnas 18% de los mexicanos. Ese referéndum, por cómo es la legislación en México, tiene como un mínimo de 40% para que sea vinculante. Es decir que, si bien fue mayoritariamente la gente que fue a votar en su casi totalidad, votó a favor del presidente de México, la participación electoral había sido muy baja. Y ese mismo día, a miles de kilómetros, acá cerca de la Argentina, en Chile, salió a la luz una encuesta en el diario El Mercurio, que decía que el presidente de Chile, recientemente asumido, había tenido un retroceso muy alto, muy rápido en su aprobación, y se generó una discusión en Chile que también rebotó en redes, y la discusión también en Argentina, de cuánto duran las lunas de miel, ¿no? Y algo que se viene empezando a observar en los últimos años, y sobre todo en los últimos 2 años, 3 años, de que las lunas de miel de los presidentes, ¿no? Ese tiempo donde
los presidentes gozan de mucho apoyo para poner en marcha las prioridades más audaces de una gestión, que ese tiempo cada vez es más corto, ¿no? Entonces, a mí me surgió esta reflexión de la que vos mencionabas, Pablo, de que más allá de los contrastes, y que además obviamente son dos países muy distintos, Chile y México, pero que mostraban algo en común, y que es la dificultad de mantener las expectativas ciudadanas y la necesidad de reforzar el mandato de las urnas, ¿no? Y una de las cosas que también creo que llamaba bastante la atención es que Uruguay hacía muy poco tuvo un referéndum, que en este caso el presidente uruguayo salió airoso, un referéndum convocado o impulsado en realidad por la oposición, pero cómo los referéndums y la búsqueda de la participación en este tipo de elecciones es una forma de buscar reforzar el mandato popular, ¿no? En un momento donde cada vez pareciera ser más difícil tener mandato popular para transformar. Y esto se da en un contexto que creo que nadie desconoce, que es que nunca fueron tan bajos los niveles de satisfacción con la democracia, y donde América Latina es la región con los mayores niveles de insatisfacción, ¿no? Entonces, muestran una situación de muchísima complejidad por una insatisfacción estructural que todos los estudios confirman que es una insatisfacción ante la falta de transformaciones, ¿no? Donde lo que se pone en juego es la capacidad de la política de generar cambios sustantivos. Y creo que eso es lo que también me parece que impulsa esta conversación fabulosa que tenemos hoy y tan compleja, y que creo que es tan importante que tengamos, y que hace a cómo logramos esa como química inestable tan compleja que tenemos hoy, de problemas cada vez más complejos y cada vez más difíciles de resolver, por ejemplo la crisis climática, por ejemplo una pandemia, ¿no? Que requieren niveles de coordinación, niveles de gestión de muchísima sofisticación, y de además acuerdos cada vez más amplios que se necesitan para poder tomar decisiones que duren, en un contexto donde las demandas son cada vez más inmediatas, ¿no? Entonces creo que, por un lado, la complejidad en la oferta, ¿no?, de los problemas, y por otro lado, la inmediatez de la demanda, nos genera una situación muy excepcional, muy de nuestro tiempo, y que eso nos hace tener que ponernos a poner en marcha cada vez más innovación que dé espacio a pensar cómo trabajamos esta complejidad. Y creo que el principal desafío que tenemos, y ese es un poco el argumento que yo quería poner sobre la mesa hoy para la conversación con todos ustedes, confirmo, como vos decías, Pablo, hay muchísimos acá en el Zoom. No sé si somos tantos como están ahí, pero hay muchísimos acá que estamos en la virtualidad siguiendo este encuentro. Que cada vez más aparecen los atajos, en algún sentido que cada vez se hagan más frecuentemente los referéndums y ese tipo de mecanismos, creo que puede ser visto como eso, pero también creo que el discurso antipolítica y lo que está creciendo el discurso antipolítica también es un atajo, también es una manera de crear quizás como una especie de pensamiento mágico, que entonces puede venir alguien de afuera y puede solucionar todo. Lo que es tan complejo de solucionar, puede venir alguien de afuera y lo puede solucionar. Y creo que ese es, creo que esa no es la manera, que tenemos que tener formas de reaccionar a que esos atajos no nos llevan a buen puerto, pero eso nos implica un delicado y fino hilo en el que tenemos que caminar en los próximos años, y estamos viendo lo que puede llegar a ser los atajos cuando son atajos realmente que terminan siendo en contra de los sistemas democráticos. Creo que estamos ante una estación que nos lleva a un desafío muy grande de cómo generamos cambios sustantivos y cómo logramos transformaciones duraderas. Para eso, ¿no? Para eso está la política, y eso creo que no tenemos que claudicar, y a estos atajos encontrar la manera de resistirlos y también de combatirlos, porque necesitamos tener puntos de llegada realistas, pero también deseables, ¿no? Y miradas de futuro que nos permitan construir una transformación hacia adelante que sea posible y que pueda también dar respuesta a esas demandas. Creo que ese es el principal desafío que tenemos. Quiero escucharlos a Jorge y a Luis y seguir esta conversación, así que freno acá para poder seguir conversando con ustedes. Y gracias. Sí, por supuesto. Un aplauso, Sí. Claro.
Julia planteaba lo de la insatisfacción, ¿sí? Charlábamos un poco esto del desafío de gobernar en escenarios de complejidad. ¿Cómo se hace con esa insatisfacción, con esa demanda que es cada vez más constante, con esto que decía al principio, de un ciudadano cada vez más empoderado y que busca respuestas inmediatas? Bueno, saludos a todos. Veo unos cuantos concejales, amigos. Veo David, Andrés, diputados, exdiputados, Lidia, Gustavito. Lidia, recién nos acordamos que tenemos 20 años ya de recorrer esto juntos. Lo primero que a mí no me gustan las generalidades. Es cierto que si uno pregunta la imagen de la política, es tan mala como muchos dicen. Sin embargo, cuando por ahí hoy preguntás la imagen de los intendentes o del jefe de gobierno de la ciudad, esas imágenes casi son de figuras muy queridas. Imágenes que superan el 70% de imagen positiva, etc. ¿Cuál es la verdad entre esos dos extremos? Para mí la percepción de que cuando vos hablas de políticos, en general, son personas que no resuelven problemas concretos. Y lo que notamos es que la imagen de los que tenemos responsabilidad política mejora en relación inversa o proporcional, digamos, inversa si quieren a la distancia, pero en relación directa a la cercanía. Cuanto más cerca está alguien que gestiona, mejor imagen tengo. ¿Por qué? Porque hay un vínculo directo entre por lo menos una escucha real, y si además hay una solución concreta y real detrás de lo que esa persona genera, hay más vínculo, yo reconstruyo relación. Entonces lo primero que me gustaría es romper este lugar común de pensar que todos los políticos son vistos de la misma manera. Sí, si vos hablás la política, está claro que muchas de nuestras frustraciones tienen que ver con lo que la política no ha resuelto. Y me parece que reflexionar eso nos empieza a dar un norte de por dónde pasa una respuesta a este problema. Que es gestionar, es responder, es resolver, también puede ser una gestión legislativa, ¿no? No solo la ejecutiva, resolver los problemas, estar cerca de la gente y asumir costos. Yo quiero poner de moda el concepto de que gobernar y gestionar supone asumir costos. Yo no puedo quedar bien con todo el mundo todo el tiempo. Y eso construye palabra, construye profundidad, construye vínculos de un lugar distinto. Es cierto que por ahí florecen, como decía Julia recién, figuras peligrosas porque prometen cosas mágicas, ¿no? Y entonces nos definimos como sociedad y decimos no queremos más liderazgos mesiánicos porque nadie puede resolver esto fácilmente, pero de golpe parece atractivo para lo mediático la chicana, lo simple, lo ruidoso. Estamos inmersos en un momento donde la comunicación, si no entra en 140 caracteres, parece que no valdría la pena, si no genera impacto no es interesante. Pero me parece que atrás de todo ese ruido la gente también valora mucho, el ciudadano valora mucho la palabra, la seriedad, el cumplimiento. Y ahí, y dejo acá como reflexión inicial, me parece que hay entonces distintas realidades dentro de lo que es la política. Algunos que trabajamos, respondemos, damos soluciones y entonces podemos sostener un vínculo como caminar por la calle y cruzarnos con alguien que nos puede querer más o menos, pero sostener una vida normal de ciudadano, y otros que claramente no lo pueden hacer. Y los dos somos políticos, pero algunos hemos estado a la altura de cumplir con nuestros compromisos, las palabras y dar respuestas, y tomar decisiones. Y ahí yo dejo un concepto que lo tengo en mi libro, no para que lo compren, sino porque me gustó reflexionar respecto de esto, que es, ¿para qué tenemos capital político? ¿O para qué alguien tiene capital político? Y para mí ahí hay dos grandes tipos de personas que hacen política. Los que tienen capital político y lo cuidan como si fuera un bien que hay que proteger, como si fuera algo atesorable, y entonces no asumo costos y trato de flotar y que la
suerte me lleve a ocupar un cargo más relevante, y yo, que creo, como muchos, me consta como muchos, Horacio, Néstor, muchos de los que somos parte de este espacio, Mauricio en su momento profundamente comprometido en este sentido, que entendemos que la gente nos da poder y nos asigna un capital político, y que ese capital político debe ser invertido en tomar decisiones transformadoras, asumir el riesgo de una transformación y esperar que eso vuelva en mejor imagen. Pero no es algo que se acuña, se protege y simplemente uno pasa por la vida sin hacer cosas relevantes, sino que nos animamos a transformar. Y ese animarse a transformar distingue dos tipos de políticos: los que flotan, viendo si zafan, pensando que pueden quedar bien con Dios y con el diablo, y al final quedan mal con todos, y los que creemos que nos dan un poder para que ejerzamos un rol, y que ese rol es para transformar, aún asumiendo el costo de no dejar a todos contentos. Toda política pública define algún costo, pero nosotros estamos para asumir esos costos. ¿Por qué? Porque confiamos en que hay una transformación. Me parece que la gente, una de las cosas que reclama es: loco, transformen algo, resuelvan problemas, llévennos a un mejor puerto, pero no de pico, no de palabra, sino en hechos concretos. Cuando eso existe, yo creo que la imagen no es tan negativa como en el general, y ahí hay algo interesante para debatir. Luis. Bueno, ¿se escucha? Sí. Pensé que lo habían boicoteado como a Jorge, pero no. Bien. Bueno, gracias por la invitación y por compartir este espacio. Me parece que el tema es muy desafiante. Reflexionar sobre esto es como reflexionar sobre la complejidad de gobernar. Julia introducía este tema de el creciente descrédito del sistema político, y hay datos concretos que lo atestigan como sistema. Es decir, la encuesta de Latinobarómetro nos dice que el 25%, 1 de 4 latinoamericanos que respondieron a la pregunta si está satisfecho con la respuesta que le da el sistema democrático, dicen no. Es cierto que 2/3 dicen que creen que el sistema democrático es el mejor sistema de gobierno. Pero si seguimos respondiendo con tan baja calidad, creo que ese afecto se va a ir perdiendo. Así que sí, tenemos un problema. Y es cierto lo que dice Jorge. Nosotros hace mucho estudiamos el tema de gestión pública, y seguro que si le pregunto a ustedes va a pasar un poco lo mismo. Si le preguntan ¿qué les parece el sistema de salud en Argentina? ¿O qué les parece el sistema de educación argentino? No van a estar de acuerdo ni satisfechos. Pero si le preguntan ¿qué tal el maestro de su alumno, de su hijo? Van a contestar, es un buen maestro, en general. O sobre su médico, es un buen médico. Pues nadie se va a hablar de uno mismo que los eligió. Y me parece que con la política pasa lo mismo. Como dice Jorge, cuanto más cercano, bueno, hay políticos buenos y políticos malos, pero es más fácil resolver los problemas que enfrentan. El tema es cuando el desafío se eleva en el nivel de gobierno. Y en el nivel de gobierno la complejidad es muy alta. Y para hablar de cosas concretas, a mí me gusta tener dimensiones en cada cosa que uno habla, dice, pero ¿qué es la complejidad? Para nosotros, cuando sistematizamos el tema de complejidad, decimos, hay 4 dimensiones que caracterizan la complejidad que estamos viviendo en el siglo XXI. Una, la globalización. ¿Y qué tiene que ver la globalización? Bueno, porque los fenómenos cada vez ocurren sin responder a ninguna frontera. La pandemia, bueno, nos exime de cualquier comentario mayor. Creamos sistemas de salud nacionales y el problema viene en avión en horas, de miles de kilómetros.
El segunda dimensión que nos habla de la complejidad tiene que ver con la velocidad e intensidad de todos los fenómenos. Producto de las nuevas tecnologías, productos de estos aparatitos infernales que son los celulares, donde, como decía Pablo, nos convirtieron a todos en consumidores, pero productores de contenidos. Así que nosotros opinamos, usamos las redes, sacamos fotos. Es difícil hacer trampa ahora, porque se ve. La tercera dimensión tiene que ver con los múltiples actores. El siglo XX vos querías hacer un consejo económico social, buenísimo, llamabas a los trabajadores, a los sindicatos como representantes de los trabajadores, llamabas a los partidos políticos como representación, llamabas a los empresarios, 3 grupos, y hacías acuerdos. Hoy tenés cientos de actores que juegan. Muchos de ellos no llegan al poder de gobierno, es cierto, pero te pueden impedir tu política. La cuarta dimensión tiene que ver que encima de toda esta velocidad, intensidad, globalización, estamos enfrente, y la política está enfrente a demandas cada vez más segmentadas. Antes la política se enfrentaba a demandas básicas. Hace varios años estuvimos en una reunión con Lagos y él decía, los partidos estamos acostumbrados a satisfacer necesidades básicas. Hoy, a partir del crecimiento de la educación, las demandas son cada vez más particulares, más segmentadas. Eso es la complejidad. ¿Y qué es la complejidad? La interacción que se produce a partir de estas 4 dimensiones. Un mundo de un movimiento espectacular, a una velocidad espectacular. ¿Y qué tenemos los gobiernos diseñados, en el mejor de los casos, siguiendo las pautas de Max Weber? Es decir, 100 años de antigüedad. Y los políticos no gobiernan directamente, gobiernan a través del aparato público. Y el aparato público tiene un problema de rediseño. No hay que repararlo, hay que repensarlo. Hay un mundo en la sociedad que es cada vez más horizontal y vivimos en el sector público totalmente verticalizado. Eso no funciona. Algo que decía Jorge, la política tiene que tomar decisiones y tiene que pagar costos. Y ahí nos remite a otro punto, donde nos enseñan a intercambiar problemas. Porque cuando se gestiona en política no hay solución, hay intercambio de problemas. Beneficio a uno, pero perjudico a otros. Y la universidad no te enseña eso. Y los partidos políticos están más preocupados en la toma del poder que en la construcción de capacidades para gobernar. Y siguiendo lo que decía Julia, ahora no tenemos ni 100 días, ni 10 días. Horacio otro día hablaba de 10 horas, 5 horas, no me acuerdo. 100 horas. 100 horas. 100 horas, Creo 4 días. le dio demasiadas horas. La gente está demandando antes de empezar los gobiernos. Los equipos de gobierno tienen que trabajar antes de llegar al gobierno. Tienen que saber las jugadas. Bueno, y ahí termino, tiene que ver con 2 cuestiones de dónde se forman los líderes. Y ahí hay un problema. Si los partidos están más preocupados en el tema electoral, por eso el enamoramiento de las campañas, el experto Pablo puede decirlo, de la comunicación política, y la universidad tampoco responde a las necesidades de los políticos, porque la universidad está estructurada por departamentos, forma buenos economistas, forma buenos abogados, forma buenos ingenieros, pero el político intercambia todos esos problemas. Y la universidad está aparte de ese tema de la política. Entonces, ahí hay un déficit profundo de capacidades y formación frente a una complejidad creciente. Gracias. Abrieron muchos temas.
y me gustaría por ahí hacer doble clic en algunos. Digo, Jorge empezó su participación haciendo énfasis en lo local, en esa cercanía que tiene el ciudadano no solamente con el intendente, sino con el Consejo Deliberante, digo, forman parte de su día a día, de cruzarlos en la calle, y hay una realidad ahí también, como bien marcaba Jorge, de otro tipo de evaluación, de otro tipo de la resolución de los conflictos y de los temas, y sobre todo, que para mí es importante por ahí empezar a tocar este tema que tiene que ver con el diálogo ciudadano, ¿sí? Porque en ese contacto diario, en ese vínculo diario, en el hablar, en la participación, en el encontrarse, se resuelven muchos conflictos, ¿sí? O se explican también conflictos que por ahí no se resuelven, y el ciudadano tiene esa primera medida o esa primera confrontación con el político. En cambio, cuando, como decía Luis, empiezan a escalar un poco el poder, se hace más difuso o se complejiza mucho más. Y por ahí el segundo punto que quería traer a la participación de los expositores tenía que ver con eso. Digo, en este escenario de complejidad, en donde las demandas están constantemente multiplicándose, ¿cómo podemos generar esos canales de comunicación? ¿Cómo podemos generar ese vínculo con el ciudadano? Yo creo que hay Julia también. Julia, que la tenemos más lejos allá. Estamos, Julia. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. Me acordaba de una frase que una vez me dijeron cuando lo escuchaba a Jorge de la cercanía y cómo cambia eso el vínculo, que es, los estados nacionales se volvieron muy grandes para los problemas pequeños y muy pequeños para los problemas grandes, ¿no? La dificultad que hoy tienen los estados nacionales y que a diferencia de eso, el poder local tiene esa cercanía y ese diálogo del que vos hablabas que le da una capacidad muy potente y que se volvió más potente ahora con tanta intermediación de las redes, ¿no? Creo que la clave está en lo que traía Luis, de cómo formamos dirigentes que naveguen en esta nueva, en estas turbulencias, y sobre todo también pensando que hay que navegar queriendo transformar, porque no queremos, como decía Jorge, simplemente pasar, ¿no? Queremos transformar, y si transformar requiere asumir costos, necesitamos unos liderazgos que tienen que combinar habilidades mucho más complementarias en algún sentido, pero a su vez más difíciles de combinar que lo que era antes, y coincido con vos, Luis, que no hay escuela para eso, y que creo que es un enorme desafío cómo generamos esos espacios, cómo generamos esas trayectorias de liderazgos en Argentina y en el mundo. Me parece que esta misma conversación que estamos teniendo ahora ocurre en muchos otros lugares. Obviamente en la Argentina tenemos el enorme desafío de transformar en un contexto de un deterioro tan profundo que genera todavía mayores demandas, mayor desencanto, pero la complejidad de que los liderazgos se tengan que repensar es global, no es solo de Argentina, y creo que eso nos llama a la acción, ¿no? Y creo que hay una buena noticia desde mi punto de vista de lo que nos deja la pandemia en cuanto a los aprendizajes, no la tragedia de la pandemia, pero sí, cuando empezó la pandemia me acuerdo que cuando los economistas discutían tipo sopa de letras si la economía se iba a recuperar en forma de L, de W, no sé si se acuerdan, parece que fuera hace un montón, fue hace solo 2 años cuando se daban esas discusiones. La discusión en la política era, bueno, si la política se iba a volver más populista o si se iba a volver más autoritaria, qué iba a ocurrir también sobre todo con cuarentenas extendidas, y lo que estamos empezando a ver ahora en las encuestas es que las personas valoraron mucho a los líderes que tomaron evidencia para tomar decisiones y que tuvieron acciones mucho más racionadas de toma de decisiones que el líder populista, ¿no? Entonces me parece que también nos muestra que ante desafíos muy complejos, en la medida en que la política da respuesta
eso recibe una actitud de parte de la sociedad que es bien recibida. Y creo que eso para mí es algo para tomar en cuenta y para pensar que el camino de la transformación genera reacciones positivas, y es eso lo que tenemos que buscar, ¿no? ¿Cómo logramos esa transformación? Bien. Yo creo que ahí, tomando lo que decía Julia, del aprendizaje de la pandemia, deberíamos pasar del yo te cuido al nos cuidamos. Y en este tema de aprender, el tema de gobernar, yo creo que nadie está en condiciones de enseñar. Entonces, en esta cuestión, no es que uno debería dar clases, uno debería generar conversaciones para aprender en conjunto, porque todas las miradas valen. Esta cuestión, nosotros en la Fundación trabajamos sistematizadamente a partir de experiencias, muchos errores, pero tenemos una sistematización de visiones de cómo deberían formarse los dirigentes. Pero no creemos que tengamos la mirada que cubre todos los aspectos. Entonces, cuando nos juntamos con equipos, tratamos de generar conversaciones. Entonces, me parece que se acabaron los líderes que te cuidan y debería generarse líderes de líderes, que nos cuidamos entre todos. Y esto es aprendamos entre todos. Me parece que ese es, como diría Julia, el aprendizaje de la pandemia. Bueno, adhiero. Y diría que además tenemos que llevar adelante políticas públicas concretas que nos saquen del lugar de sabiduría plena. Yo creo mucho en la gente. Mucho. Creo mucho en la sabiduría, en la responsabilidad. Nunca sentí, y creo que no tenemos que caer en ese lugar, de pensar que la gente vota mal. A lo sumo no nos gustará, no nos habrá tocado ganar, habremos hecho algo mal. Pero yo creo, uno probablemente no ha logrado expresar todo lo que querría. Muchas veces los miedos limitan la libertad de expresarse y las sociedades a veces son presa de esos miedos para enfrentar los cambios. A veces le pedimos a la gente más compromiso con cambiar situaciones que las que tenemos nosotros mismos para salir de ciertos lugares de confort y de seguridad, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos en cambiar de empleo y cuántas veces nos animamos en serio, o de pareja, o de platos nuevos, o de cosas cotidianas, ¿no? Pero le pedimos a la gente mucha valentía para emprender caminos hacia lo desconocido. Pero sí me parece que en esa sabiduría que yo le asigno al ciudadano común, tenemos que construir herramientas de participación que equilibren y nos pongan en lugares de igualdad real. En mi experiencia, la ciudad tiene el suyo, creo que mejorable, pero en mi experiencia en Vicente López respecto al presupuesto participativo, se generó un doble fenómeno que me parece que es interesante. Uno, que es una obviedad, cuando ya no es solamente un funcionario el que decide qué obra se va a hacer, ya lo bajaste del lugar de sabiduría plena. Pero además se genera un fenómeno mucho más interesante cuando le otorgás poder al ciudadano, poder no solo de votar cuál de las obras que vos decís que son buenas, sino de definir qué obra, es un poder mucho más profundo, que es una evolución hacia la responsabilidad. Y entonces uno ve un ciudadano que deja de ser el adolescente quejoso que solemos encontrarnos, en el que todos muchas veces quedamos puestos en el ejercicio de las redes, para transformarse en un ciudadano responsable, que entiende que hay X cantidad de millones de pesos para hacer algo y tiene que elegir cuál de estas tres cosas. Y muchas veces y ese es un proceso muy rico, porque permite que el funcionario salga del pedestal, pero además que el ciudadano deje de ser el hijo quejoso que pide todo para transformarse en un adulto responsable que entiende que a veces se elige dentro de lo que se puede y no de lo que nos gustaría. Esos procesos de aprendizaje, de responsabilidad, creo que son tremendamente valiosos. Ahora, tenemos que tener la valentía de transferir poder
Así como estamos pidiéndole siempre al ciudadano que nos lo dé a nosotros. Lo que hay acá es a veces ausencia. Dicen que en una buena negociación uno tiene que estar dispuesto a dar lo mismo que pide. Bueno, muchos políticos piden mucho más que lo que dan. Están dispuestos siempre a pedir mucho poder, pero no están dispuestos seriamente a compartirlo. Y me parece que ahí hay una construcción ciudadana muy diferente que va en línea con lo que decíais vos, Luis, que decía también antes Julia, que es compartir, salir del lugar de la sabiduría, pero no solo como equipos de gobierno, sino poner en ese rol central al ciudadano. Y cuando, mi experiencia, aún en reuniones de vecinos, cuando uno sale del pedido a la realidad cotidiana que es, pero ¿por dónde empezamos? Todos somos mucho más lógicos y racionales, porque en nuestra vida nos pasa. No podemos hacer todo lo que nos gustaría. Empezamos por algún lugar, que en general es ver qué postergamos para definir qué priorizamos. Y creo que tenemos que hacer un ejercicio de compartir poder y dejar de concentrar todo nosotros. Con las herramientas que puedan. Hoy la tecnología nos da un montón de puentes, pero es desde dónde nos paramos. Vos lo decías recién, Luis, me pareció muy interesante. En nuestra fundación formamos y capacitamos gente para que pueda hacerlo, pero entendemos que probablemente debe haber otros que lo hacen mejor que nosotros y estamos dispuestos a seguir aprendiendo y no lo hacemos perfecto. Bueno, yo creo que un buen primer gesto es ese. Empoderar al ciudadano seriamente, no de pico, no de escucha inteligente de una red, sino de transferir responsabilidad. Y cuando la gente siente esa responsabilidad o siente que se le otorga ese poder, se vuelve mucho más responsable. Claro. Pablo, vos preguntabas cómo escuchamos hoy. Y Jorge decía... ¿Cómo escuchamos y cómo dialogamos también? ¿Cómo escuchamos? Porque la verdad que tenemos 2 orejas y una boca. Y la política usa mucho más la boca que las orejas. Entonces digo, creo que el asunto es cómo escuchamos. Y digo, ¿por qué cómo escuchamos? Porque la democracia que nace en las arenas griegas, bueno, eran miles los que hablaban, no eran muchos. Después, bueno, las sociedades fueron haciéndose cada vez más complejas, mucha cantidad, bueno, creo que era Jefferson y Adams que discutían en la Constitución americana, cuando estaba en la Constitución, si en Pensilvania se podía tener un sistema democrático en un territorio inmenso que tenía 350.000 personas. Y ahora en Latinoamérica tenemos 650 millones de personas y en Argentina 45 millones. ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo escucha la política? Y me parece que las redes sociales que muchas veces atacan y son infantiles, muchas veces nos pueden dar pistas de por dónde va el humor social. Porque el otro problema de la velocidad e intensidad es que el humor cambia, las prioridades cambian. Y la gran capacidad que hay que tener hoy es la capacidad de adaptación al cambio. Y me pareció, te quiero decir, porque me pareció buenísimo escucharte, el tema de pedir, primero hay que dar. Y el juego es la descentralización de poder, así que buenísimo escucharte. Bueno, me alegro. Claro, por la transferencia en este diálogo, generalmente la política demanda en ese intercambia, digamos, o pide o reclama en el periodo de campañas electorales, el pedido de la confianza, y después no hay una devolución de esa confianza muchas veces, ¿sí? En esta participación sobre todo, en generar los canales de participación, en generar los espacios de responsabilidad también del ciudadano. Porque como bien Jorge decía, se paran en un pedestal, que puede ser presencial o virtual, y reclaman, ¿sí? Y exigen. Que desde algún punto de vista no está mal, ¿sí? Pero también ellos tienen que entender la dinámica de lo escaso, ¿sí? O del proceso de toma de decisiones, ¿sí? El ciudadano, y también ahí la responsabilidad está de este lado, de la política, digo, de utilizar herramientas
pedagógicas, de poder entender un poco las diferentes situaciones y ponerlos y armar retos en donde el ciudadano también encuentre desafíos en la participación de lo público, que es un poco lo de la antigua Grecia, en cómo los ciudadanos participaban de la cosa pública. Entiendo que ya deberíamos estar cerrando, por ahí con el último disparador que tenía planteado, que tenía que ver un poco más desde lo interno, ¿sí? Que es un poco también el desafío que tiene el instituto y que tienen los organismos de capacitación. Una cosa es la comunicación externa y otra cosa también es la comunicación interna. ¿Cómo hacemos el mismo compromiso para el adentro? ¿Sí? Para nuestros equipos, para la gente que trabaja con nosotros, que también formen parte de esta estructura, que estén también con las herramientas suficientes como para poder encarar estos desafíos que tenemos por delante en los nuevos liderazgos. Julia, ya que vamos siempre con vos primero, no rompamos la cábala ahora. No, vayan, no mejor que después voy yo, no te preocupes. No, metele. Dale. No, me había quedado algo de lo que decías antes, Pablo, antes de pasar a esta última parte, que es, siendo mujer, y además veo acá que también hay muchas mujeres en el Zoom, creo que hay algo interesante que se fue aprendiendo en los últimos años cuando fue creciendo el liderazgo de mujeres en la política, que es la construcción más horizontal de poder que se hicieron en muchos de los espacios donde fueron creciendo las mujeres, y creo que también la diversidad en la política trae nuevas formas de diálogo, y creo que eso es algo súper valioso y del cual creo que todavía tenemos mucho para aprender y seguir aprendiendo, y me parece que el PRO de Juntos por el Cambio lo ha hecho mucho, y creo que ahí hay algo muy interesante, ¿no? Un valor que tenemos de esa diversidad. ¿Cómo se hace y cómo se hace en el día a día? Yo creo que tenemos que encontrar los métodos y las herramientas para poner en práctica lo que decía Luis de líderes de líderes, ¿no? Y cómo ir generando estas habilidades de manera compartida y estos aprendizajes de manera compartida. Creo que ahí hay muchísimo para crecer, y sabiendo que además en el instituto se forman y forman parte de esta red dirigentes y líderes que están en todo el país. Me parece que ahí tenemos un acervo enorme con el cual trabajar y con el cual aprender, y ir generando espacios. A veces me parece que pueden ser espacios a partir de distintas dimensiones de esa complejidad que vos ponías al principio, Luis, cómo hacemos para abordar eso a partir de esas dimensiones. También a veces pueden ser de cómo resolvemos problemas concretos, pero creo que sobre todo es una cuestión de habilidad emocional para poder poner todas estas dimensiones de la complejidad en un mismo poliedro y que funcione. Y creo que eso lo hace el diálogo y la construcción sistemática que se hace de manera compartida. Jorge. A mí me gustaría, por ahí no es directamente la respuesta a tu pregunta, pero para mí es un hilo conductor de todo lo que hablábamos. Yo creo que hay que decir la verdad. Hay que volver a poner de moda el valor de la verdad, de la palabra. Porque el populismo básicamente muere en la verdad. Es la tensión entre lo que nos gustaría y lo que podemos. Y en general esa tensión solo la desnuda la verdad, la repregunta, el exponernos a sostener posturas, a ser transparentes. No hay liderazgo sin verdad, digamos. Recién hablaban, tenemos que ser líderes de líderes. No hay manera de liderar desde la mentira, se cae, se corre el telón, se nota, hay un momento donde lo fake se ve, y creo que lo que la sociedad nos está reclamando fuertemente a la política en general es: dejen de mentir, que es lo mismo que decir, volvamos a poner de moda la verdad.
Y la verdad es, tenemos que llegar con gente capacitada, tenemos que estar dispuestos a asumir costos, tenemos que confiar en el ciudadano y no pensar que están esperando de nosotros mentiras que suenan lindas y endulzan oídos, pero que después no se traducen en realidades. Me parece que la sociedad argentina está dispuesta a la verdad. No sé si la política está tan dispuesta a la verdad. Y de nuevo acá vuelvo a poner en crisis esta tensión que hay entre lo que pido y lo que doy. Yo creo que básicamente ese contrato, que es el contrato moral básico, ciudadano básico, de decir la verdad, nos permite transformar las cosas hoy y hacia adelante. Y nada, no sé por qué, me quedó como esa reflexión. Me parece que hay una necesidad de reconstruir ese valor. En cualquier rol, para adentro, para formar, para ser líder de líderes, para capacitar, para todo, me parece que tenemos que volver a poner de moda la verdad. Acá, pero esperá, tenemos que terminar, pero Luis no redondeó el final, me cedió la palabra. No, lo redondeaste, así que sí. Me parece perfecto. Bueno. Cari. Hay alguien que quiera hacer una pregunta, no sé, Cari, cómo es el orden, pero veo ahí, y si abrimos a uno va a haber 200, pero no tengo ahí problema. ¿Me escuchan? ¿Esto está bien? Perfecto. Sí. Espera, un minuto, así podemos participar. Pero vos no tenés micrófono y la gente por Zoom nos escucha a nosotros que tenemos micrófono. Entonces vamos a hacer un ida y vuelta a ver cómo nos salen. Pero vieron que les conté que esta es la primera vez que estamos haciendo esta ida y vuelta. Para cerrar, porque yo venía ir cerrando, ¿no? Venía pensando en lo que conversaba cada uno. Esto me queda muy alto y si me siento... Yo estoy en el movimiento argentino antibanquetas, creo que lo sepa. Le encanta la banqueta a lo del PRO. No. Yo voy a las reuniones de vecinos sin banqueta, me quedo duro, torcido una cosa. Hay que desterrar la banqueta de las reuniones. Bueno, Política ahora que me sin subí no me banqueta. puedo bajar, que así me quedo acá donde Ahora estoy. Ya vamos está. y te alzamos Me quedo para ahí. que bajes. Pensar esto de semejante complejidad, ¿no? Y el tiempo que nos estamos dedicando y que le dedicamos al instituto a estos temas, porque no nos queda otra que dedicarnos tiempo. Me parece que también es para mí un orgullo que estén acá dándonos su tiempo, porque me parece que después de la pandemia una de las cosas que más nos cambió es valorar el tiempo. Y darnos tiempo para pensarnos, darnos tiempos para escucharnos genuinamente, me parece que puede hacer la diferencia. Por eso el curso que estamos cerrando acá con esta clase magistral viene un poco a poner el broche de nos escuchamos tanto durante tanto tiempo, ahora miremos para adelante de cómo podemos hacer con lo que vamos aprendiendo, porque de aprender no dejamos de terminar nunca. Y yo creo que también un gran desafío de los políticos, y me incluyo cuando hablo de los políticos, es estar en procesos de aprendizaje continuo, y yo creo, y me animo a decirlo, de más que aprender, desaprender. Porque lo que nos está pidiendo la sociedad es que dejemos de hacer cosas que las fastidian, que las frustran, que les duele. Y por suerte Julia trajo a la conversación una palabrita que a mí me encanta y que es la emoción. Porque nos quedamos siempre pensando en esto de cómo es gobernar en escenarios de complejidad, tomar decisiones en base a la evidencia, estar cerca. Y el otro día conversamos en la reunión de gabinete justamente esto. Estar cerca requiere también un plus que es dedicarnos tiempo. Y en el dedicarnos tiempo aparece la empatía. Y ya no es la cercanía lo que importa. Y es eso, creo que la sociedad nos está demandando a todos. Y lo último, para que pasemos con la gente que realmente nos está escuchando y nosotros tenemos que escucharlos a ellos, es que creo que un hilo conductor de lo que fue diciendo cada uno es la coherencia. Cada uno fue coherente desde el rol de donde estaba hablando. Y creo que cuando hablamos de la dirigencia política y el ciudadano común, yo pongo en desafío dejar de hacer distinciones y hablar de nosotros, de esta horizontalidad también que proponía Luis y Jorge, porque todos creo que tenemos el gran desafío
de empezar a ser más coherentes con nosotros mismos, de pensar, sentir y decir y actuar con coherencia. Creo que la ciudadanía también nos reclama a nosotros políticos y nosotros, como decía Jorge, también le reclamamos a la ciudadanía en que no se puede todo ya, todo el tiempo. Y acá estamos en el instituto para conversar juntos, para darnos tiempo, para abrir estos espacios, para convocar a gente que se dedica a pensar, pero pensar es hacer. Muy bien. Que así, Luis, Jorge, muchísimas gracias por el tiempo. Acá estamos del instituto. Miren, arrancamos las especializaciones. La especialización que más inscriptos tuvo es comunicación política. Y yo creo que no es porque todos tengan ganas de aprender a hacer una campaña política. Yo creo que en el fondo es que hay un montón de gente común que quiere saber cómo se prepara una campaña para ver cuánto nos tienen que creer cuando hablamos en campaña. Y eso también habla de una sociedad más madura. Que así yo creo que por algún lado venimos bien y siempre lo voy a encontrar la buena parte a cualquier cosa. ¿Sí? Y ahora a participar con ellos. Seguro tienen ahí un código QR. ¿Les dieron un papelito con un código QR? Bien. Entonces lo pueden escanear con su celular y todos los que están en Zoom, Julia incluida, pueden contestar una pregunta que está compartiendo Juan y Gisela por Zoom. ¿Están compartiendo? Perfecto. Todos los de Zoom van a participar bajo una consigna. Y la pregunta es, ¿qué cualidad pueden resumir? Si pueden, no, tienen que resumir en una sola palabra. ¿Cuál es la cualidad que un líder tiene que aprender? ¿Por qué no nos corremos y dejamos el protagonismo a lo que venga? Ahí vienen... Ahí... Dejémoslo. No, espera, van a aparecer por acá. Nosotros ya no nos miran. Nos miran ellos, pobres que están acá. Pero en la pantalla que están sucediendo otras personas, están transcurriendo esto y se va a armar acá una nube de palabras. Acuérdense que lo que está pasando acá en la sala, los que están en Zoom no lo ven. Y los que están en Zoom son de todo el país. ¿Sí? Y ahí empieza. En una sola palabra te pedimos que describas qué características deberían tener los nuevos liderazgos. Honestidad, empatía, escuchar, humildad, tenemos un problema. responsabilidad. Hay una empatía con acento y otra sin acento. ¡Claro! Hay que juntar las dos. Yo estaba tratando de entender cuál era la diferencia. Con acento es mucho más empatía. Sí, sí. Claro. Y en algún momento los que están acá, si ya lo pudieron hacer, ya van a tener su palabra puesta acá. Y lo que nos vamos a llevar de aprendizaje... Honestidad está en el centro. Honestidad siempre. me parece que aunque No, No, arrancó después, se coherencia. arrancó empatía al principio y arrancó... Responsabilidad, coherencia. Bueno, cuando digan Honestidad, basta, los que están picó, manejando la encuesta, lo dejamos. Y esto es empatía, escuchar, honestidad, humildad, transparencia. Y yo creo que, como decía Luis, en la universidad podemos recibirnos de los mejores profesionales, pero tenemos que dedicarnos tiempo a la calidad de las personas. Y creo que ese es el desafío que tenemos como sociedad en conjunto. Aprender a ser empáticos, aprender a ser humildes, aprender a ser coherentes. A mí me gustaría profundizar un concepto. ¿Tienen en cuenta cuál es la diferencia entre empatía y cercanía? ¿Sí? Qué bueno. Porque yo no lo tenía tan claro hasta que lo entendí bien, que es cómo la cercanía y la opinión del otro me transforma a mí, no como yo, digamos, cómo dejo que eso ingrese en mí y me transforma en alguien mejor. La empatía requiere necesariamente ponerme en el lugar del otro, pero no solo para entenderlo y sentirlo, sino para aprender y mejorar. Y después de que estuve con alguien, ya no soy igual. Por eso la cercanía es una foto, la empatía es un proceso de transformación profundo que requiere idealmente de todos, pero sin duda de uno. Yo, si fui empático, no soy el mismo después de estar con alguien. Si genera empatía... Sí, es simultáneo, pero involucra otros sentidos. Claro. Yo puedo estar cerca, pero no conectar.
escucho a otro, presto atención a otro. Cuando estoy cerca y me puedo poner en el lugar del otro, puedo entender desde qué lugar me está hablando, reclamando, Y si contando lo un entendí en problema. serio, ya no soy el mismo. Cambié yo. Y si lo entendí en serio, a los que estamos de este lado del mostrador, como políticos, es háganse cargo de lo que están escuchando y si pudieron ponerse en mi zapato, ahora sabés de lo que se trata. Entonces ahí nos vamos buscamos a Luis, a muchos Luis que hay en la vida que nos ayudan a armar equipos que se complementen, porque un político, como decía Julia, no existe un político, un líder único que pueda hacernos llegar a cambiar para lograr esas transformaciones tan profundas. Requiere de todos. Por eso la horizontalidad para mí es un desafío. Que así, bueno, Julia, nosotros terminamos siempre así en el instituto, ¿viste? Conversando con la gente, haciéndolos participar de alguna manera. Luis que se queda con ganas de hablar. Jorge que también tiene ganas de hablar. Él quiere preguntar. Bueno, a ver, ¿podemos, Pablo, le podés pasar el micrófono? Si no, repetimos tu pregunta, dale. Técnica. Dale, yo la repito. Yo la repito. Está también el área de la unidad de proyectos especiales que lidera nuestra presentadora, nuestra directora, Karina. Queríamos saber cuáles son las etapas, o sea, te convocaron para este puesto, ¿cómo fuiste diseñando? Pero necesitamos otra charla para eso. Esperá. ¿Cómo es tu nombre? Pablo Carrión. Pablo Carrión es un excelente alumno que le prestó muchísima atención a Luis, y así son nuestros alumnos en el instituto, y pueden traer estas reflexiones. Yo lo que te invito es, porque no tenemos más tiempo, hay muchísima gente que asumió otros compromisos, que nos quedamos charlando un ratito. Y yo puedo contarte algo de cómo llegamos hasta acá con Jorge, porque también influye esto de los armados de equipo, la confianza, el recorrido juntos, cuánto nos conocemos profesional, políticamente. Y si no, pasale mi teléfono y después le contesto. Listo. Serio. No, ¿En serio? o Karina, después... No, pero lo digo en serio, no es chiste. Es algo trascendente. Sí. Bueno, y lo que podrías poner es que en la siguiente módulo, cuando se hable de diseño, lo invitamos a Jorge que lo cuente. Claro. También. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por tu tiempo. Gracias, Pablo. Jorge. Gracias. Un gusto. Gracias, Jorge. Muchas gracias.